Bien, muy buen día para todos, compañeros, compañeras, profesor. Para nuestra clase de Economía Colombiana vamos a exponerles en el día de hoy el capítulo 6 del libro Nueva Historia Económica de Colombia. Nuestra intención, nuestro objetivo es poderles dar una mejor interpretación del capítulo, que ustedes puedan comprenderlo y entre todos vamos a intentar desglosarlo, escudriñar bien a fondo para saber qué nos quiere decir el autor y realmente conocer nuestra historia económica. Bien, quienes conforman nuestro grupo, Leonardo Rivera, Valentina Rodríguez y quienes habla, Andrés Felipe Medina. Capítulo 6. Crecimiento económico en el siglo XX. En este capítulo nos plantea el autor algunas preguntas muy interesantes que nos va a ayudar a desarrollar y a realizar la temática, tales como: ¿qué es lo importante que permite que la acumulación de capital en un país aumente hasta ocupar toda su población productivamente? ¿Cómo fue posible que esto ocurriera primero en Inglaterra y Holanda y se extendiera después a Estados Unidos, a Europa continental y a Japón y más recientemente al este de Asia? ¿Qué factores lo impidieron en el caso de los países latinoamericanos y de Colombia en particular? Esas preguntas, nuestro grupo, vamos a desarrollárselas y a responderles con brevedad y a trabajar por ello. A continuación, compañero Leonardo Rivera. Para iniciar a hablar del crecimiento económico en Colombia, debemos resaltar la baja volatilidad que tuvo en el siglo XX. Esta economía pues tuvo una baja volatilidad ya anteriormente mencionada, inferior a las tres grandes economías latinoamericanas, las cuales fueron Brasil, Argentina y México. Esta característica se atribuye a la falta de populismo en Colombia, que evitó la inestabilidad política y la macroeconomía. Que este fenómeno pues se originó en otros países de la misma región y pues no les fue tan favorable. Sin embargo, pues la falta de populismo también pudo haber restado legitimidad al Estado y proporcionado el surgimiento de la insurgencia, que a su vez deterioró la seguridad del país. El conflicto armado le ha infligido algún costo al crecimiento de largo plazo de la economía colombiana, en la medida en que se ha destinado importantes recursos a la seguridad y ha deteriorado la inversión. Además, el deterioro de la democracia ha perpetuado la baja atribución de la desigualdad y la mala calidad de vida también de los servicios sociales, la mala calidad de los mismos servicios sociales. En la gráfica señalada podemos ver el PIB per cápita de Colombia y Estados Unidos, pues la comparación de crecimiento de Colombia y los Estados Unidos a lo largo del siglo XX pone en relieve la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. En los Estados Unidos, que recibió formas de gobierno democráticas burguesas de Inglaterra, experimentó un crecimiento económico más sostenido y acelerado que Colombia, que fue colonizado por la España absolutista de ese entonces. Las instituciones estables y un sistema de justicia que defiende los derechos de propiedad son esenciales para la acumulación de capital y crecimiento económico. En Colombia, la inestabilidad política, la insurgencia y el crimen organizado han frenado el desarrollo de las instituciones sólidas. También para el crecimiento económico de Colombia durante el siglo XX fue similar al de los otros países latinoamericanos, con una tasa promedio de crecimiento de PIB per cápita del 2.3% anual. Esta tasa es inferior a la de los países desarrollados como Estados Unidos, que creció una tasa promedio de 2.9 anual. La comparación entre Colombia y estos otros países de la América Latina revela que el legado institucional común de la región tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico. La inestabilidad política y el cambio frecuente de las reglas de juego y la ausencia de sólidas democracias liberales fueron las que frenaron la acumulación de capital y la inversión. El conflicto armado también tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico de Colombia. El desplazamiento forzado, la destrucción de infraestructura y la reducción de confianza en las instituciones hicieron que la inversión sea más riesgosa. A pesar de estos desafíos, pues Colombia logró un crecimiento económico significativo durante el siglo XX. Sin embargo, el país sigue estando rezagado en comparación con los países desarrollados. Esto es algo un poco obvio. Para alcanzar su pleno potencial de crecimiento económico, Colombia necesita fortalecer sus instituciones y superar los desafíos de conflicto armado.
Eh, el crecimiento económico de Colombia durante el siglo XX pues estuvo limitado por una serie de factores, entre los cuales se destacan la apertura comercial, en la cual Colombia se entregó al comercio internacional de manera tardía y con una canasta exportable concentrada en un solo producto, el café, que aunque lo hacemos de una excelente calidad y deberíamos estar orgullosos de ello, esto no limitó el potencial de crecimiento de la economía colombiana. También cabe resaltar las políticas macroeconómicas. Estas políticas macroeconómicas, en particular las monetarias y fiscales, fueron generalmente expansivas, lo que generó una inflación y desempleo. Eso también limitó el crecimiento económico. La productividad de la economía colombiana experimentó un relativo estancamiento, lo que se debió principalmente al rezago agrícola. Y pues el tamaño del Estado colombiano fue relativamente pequeño durante el siglo XX. Eso limitó la inversión del capital humano y social. Esos factores combinados llevaron a que Colombia alcanzara una tasa pues, de crecimiento económico del PIB per cápita del 2.3% anual, lo cual ya fue anteriormente mencionado durante este siglo, pero pues obviamente inferior a la de los países desarrollados, como la de Estados Unidos, que creció el 2.9%. Muy bien, pregunto a tratar determinantes de crecimiento económico. La economía colombiana se integró al comercio exterior con un solo producto, el café. Aunque se trató de un progreso, no fue suficiente el crecimiento económico. Políticas proactivas a favor de la exportación no se dieron sino hasta finales de la década de los 60. Aún así, era muy lenta. La crisis de los años 80 y la crisis a finales del siglo ralentizaron el crecimiento, aumentó el desempleo y se redujo el crecimiento considerablemente. Las políticas macroeconómicas, abro paréntesis, política monetaria y fiscal procíclicas, fueron inconvenientes para el empleo y redujeron el crecimiento económico. Muy bien, aquí les voy a explicar un poco qué quiere decir eso de política monetaria y política fiscal procíclica. Pues bien, la política monetaria procíclica entiéndase como que en una fase de auge económico, cuando la economía está creciendo y hay presiones inflacionarias, una política monetaria procíclica implicaría que el Banco Central aumente las tasas de interés para frenar el crecimiento y controlar la inflación. Esto podría contribuir a inflar la economía. Por el contrario, durante una recesión, una política monetaria procíclica implicaría reducir las tasas de interés y aumentar la oferta de dinero para estimular la actividad económica y combatir la contracción. Por otra parte, la política fiscal procíclica, durante un auge económico, esta implicaría aumentar el gasto público y reducir impuestos para impulsar aún más la actividad económica. Por el contrario, en una recesión, una política fiscal procíclica implicaría reducir el gasto público y aumentar los impuestos, lo que podría agravar la contracción económica al restar demanda agregada al sistema. Bien, a continuación con esta temática podemos ver acá en el gráfico 6.4 el índice de sufrimiento macroeconómico. Podemos apreciar el crecimiento, desempleo, la inflación y el sufrimiento como tal. Bien, la productividad de la economía colombiana tuvo un comportamiento muy pobre. No hubo una fuerte presencia del Estado, no garantizó la seguridad ni un sistema de justicia que afirmaran y legitimaran de los derechos de propiedad y del capital. Crecimiento económico e inversión. El crecimiento, entiéndase que es el resultado también de la inversión que acometen el sector público y el privado. La llamada colombianización de la banca durante los años 60 dio una clara señal, muy clara, que el capital extranjero no era bienvenido a nuestro país. La IED, o sea, es decir, la inversión extranjera directa, entre 1980 y 1991 tuvo un crecimiento promedio. Estas pudieron ser incluso mejores, ¿sí? Pero hablamos de un crecimiento promedio, ¿sí? Hablemos de un crecimiento promedio. La mayor parte de las inversiones se concentraron en la explotación de yacimientos de petróleo, tenemos que un 54%, minería 27% y la industria manufacturada un 15%. La inversión extranjera directa experimenta un fuerte crecimiento a partir de la Constitución del 91, donde se adoptaron medidas de bienvenida al capital extranjero como la igualdad con los inversionistas nacionales, es decir, podemos hablar de políticas neoliberalistas.
En los 90 se vio favorecido por el plan de privatizaciones de las empresas gubernamentales. En estos años la inversión se vio favorecida en áreas de electricidad, agua y gas, estamos hablando de un 11%, manufactura 16%, petróleo 30% y fianzas y comunicaciones entre 19 y 8%. Finalmente, en el año 1997, marca un rumbo distinto pues, para la inversión extranjera directa, es decir, hubo un cambio drástico o un cambio de tendencia en los flujos como tal. Pues se habla que posiblemente sea causado por la crisis financiera internacional que se dio en ese año y también, entre otras muchas cosas, la implementación de 8 reformas tributarias que hicieron entre 1994 y 1998 que reflejan la inestabilidad de las reglas de juego y que afecta la rentabilidad esperada de los nuevos proyectos productivos de los inversionistas nacionales y extranjeros. Conclusiones. Corregidos algunos de los factores de política, es posible que el crecimiento económico del siglo XXI sea mejor que el del siglo anterior. Sin embargo, persisten deficiencias e inequidades en las políticas del gobierno y su gestión. Cuando el crecimiento económico mundial fue mucho menor, algunas economías lograron crecer mucho a una tasa mucho más alta que el resto del mundo, pero algunos de estos países detuvieron el desarrollo. Pocos de ellos pueden superar los problemas de entradas de capital insuficientes y el entorno internacional inestable en los mercados emergentes. Recientemente, el ambiente externo ha sido favorable para los mercados, pero para muchos países latinoamericanos la pregunta es cómo reiniciar o en muchos casos iniciar el proceso de crecimiento sostenido, una característica importante del crecimiento colombiano durante el siglo XX. Fue su baja volatilidad relativa, inferior a las de las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, Argentina y México. Muchas gracias por su atención.